Se ve bien, ¿no? Ah, no, yo no compartí pantalla, ¿no? Qué gil. ¿Se ve bien dato ahí? Sí, ahora sí. Buenísimo. Ok, bueno, lo que vamos a hacer en esta clase es profundizar un poco más y ver otras resoluciones de colisiones. O sea, por ahora vimos dos, que es, tengo el hash cerrado y el hash abierto. Algo que dejé medio en el aire es que el hash abierto es lo que es y fin de la historia. No tenemos muchas formas más de tunearlo. Podemos usar la idea del hash abierto, esto, tener como listita, pero no es que podemos ir y mejorar el hash abierto. Lo que sí vamos a hacer es tratar de agarrar la idea del hash cerrado y darle un par de vueltas de toque. O sea, ¿qué hacemos cuando colisionamos y agarrar un poquito la idea base? ¿Sí? A todo esto no es que tienen que implementar esto si deciden usar el hash cerrado, o sea, lo que tienen que implementar cuando les toque el hash es hasta la clase pasada, ¿sí? Estos son otras cosas que es parte del temario, pero no es que tienen que ir a implementarlo. Si quieren implementarlo para tener un hash más rápido, adelante. En otros cuatrimestres hemos tenido como competencias. En este medio que preferimos mantener como la menor cantidad de cambios y actividades para no volver toda una locura. Entonces, partimos de la idea del hash cerrado. Primero, como un repaso de cosas que podemos hacer cuando hay colisiones. Lo que hacemos cuando colisionamos es definir un probing, o sea, dado la función de hashing de una clave X, bueno, ¿dónde le corresponde ir según la cantidad de colisiones? ¿Sí? Por ejemplo, la lineal, que es la que vimos en los ejemplos, es la posición que le toca es, yo aplico la función de hashing y le sumo la cantidad de colisiones. O sea, básicamente es, voy más 1 cuando colisioné, más 2 si volví a colisionar, más 3, o sea, voy bajando. ¿Sí? Esto obviamente dando la vuelta cuando terminamos las posiciones válidas. La cuadrática es exactamente lo mismo, o sea, pero voy aumentando de forma cuadrática. ¿Sí? Entonces, la primera vez que choco voy a la siguiente, después voy 4 posiciones después voy 9 posiciones después, y así. ¿Por qué sería esto? Para tenerlo más distribuido. Eso para algunas cuestiones puede llegar a servir, pero tiene otros problemas de que puede generar, depende cómo sea el tamaño de la tabla y cuántos elementos ya hayan, puede generar que aún teniendo espacios libres no encontremos posiciones libres haciendo esto. No me voy a poner a hacer un ejemplo, pero bueno, puede dar un poquito más rápido justamente por esto de tenerlo como más separados los sinónimos, o sea, aquellos que colisionan. Pero bueno, o sea, si quieren probar con esto, o sea, en el caso del hash, tranquilamente pueden hacerlo. La otra, así de cosas para el hash cerrado, puede ser usar una función de hashing. O sea, van y aplican la primera función de hashing. Hay una colisión. Si no hay, obviamente guardan ahí. Y si no, pueden decir, bueno, ok, supongamos que la función, le aplico otra función de hashing que pongámosle me da 3. O sea, la primera me da 1 y la segunda me da 3. Bueno, entonces voy a la posición 1 más 3, 4. Si ese lugar está ocupado, bueno, la cantidad de colisiones aumenta y entonces hago 3 por 2 más el 1 que me dio antes, ¿sí? 7. Y así, y voy multiplicando por la cantidad de colisiones. Y ahí voy fijando las posiciones que les corresponde al elemento que estoy guardando, ¿sí? Entonces son como cosas, en sí, lo más normal es que se queden con la lineal y sobre esta vamos a estar trabajando ahora. Pero bueno, sepan que si quieren probar esto cuando estén implementando, pueden hacerlo a ver si les da más rápido, eso como quieran. Entonces, un problema que tiene hash cerrado es que a medida que empiezan a haber más colisiones se degrada, lo cual es medio evidente, porque es el gran problema del hash, pero tiene un factor de carga que no, o sea, decimos que se mantenga 70% ocupado como mucho, eso quiere decir que vamos a querer que haya un mínimo de 30% de lugares vacíos, o sea, un mínimo de 30% de lugares que no se estén usando para nada y sin contar además los borrados, ¿sí? O sea, estamos usando mucha memoria.
Pero la ventaja, supongamos con el caso lineal, o sea, solamente voy, lo mismo que vimos la clase pasada, todos los datos se encuentran más o menos cercanos a lo que diga la función de hashing, ¿sí? Los sinónimos, o sea, esos que colisionan, están más o menos cerca, ¿sí? Entonces, sobre eso podemos trabajar. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, de momento no hay ninguna. Buenísimo. Entonces, sigo. Entonces, sobre estas ideas son las que vamos a estar trabajando para ir planteando otros algoritmos. Primero que vamos a ver es hopscotch hashing, ¿sí? Esto me cuesta muchísimo decirlo. También Dato me educó hoy y me dijo que hopscotch significa rayuela en inglés. Lo busqué en el traductor y era cierto, así que me sorprendió. Bueno, tiene sentido con lo que hace. A ver, lo que hace este hopscotch hashing es lo siguiente. Vamos a trabajar con algo muy parecido a un hash cerrado. Vamos a tener un parámetro K que en realidad ya estando hablando de Alan y Bárbara, supongamos que lo define Alan, define un número y ya está. Que lo que dice es cuán lejos podemos estar o sea, cuán lejos puedo agarrar una clave de su posición de hash. O sea, si yo digo que la posición de hashing me dice, no sé, 7, bueno, ¿hasta dónde puede estar más lejos que eso? Y ya está. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo K vale 4, bueno, puede estar hasta 4 sin incluir alejado. O sea, si, digamos, hash de X me da 7 y K vale 4, entonces podemos estar en la posición 7, en la posición 8, 9 o 10. No más allá de eso. No puede estar en otra posición. Si no están esas, no existe en el hash. Es algo que vamos a forzar. Entonces, si entre esas posiciones hay lugar libre, listo, ubicamos. Y la verdad es que no nos importa mucho en cuál. Supongamos que en la primera que encontremos y listo. ¿Sí? Entonces, en mi ejemplo, si la posición 7 está libre, vamos y ubicamos. Si no, la 8, 9 o 10. Si no están todas ocupadas, tenemos que reubicar los elementos. O sea, vamos a ir buscando la siguiente posición que esté libre y yo a partir de la siguiente posición, por ejemplo, digamos que la posición 11 está vacía, yo puedo saber quiénes pueden estar en ese lugar. O sea, pueden estar aquellos que estén 3 posiciones más arriba. No más arriba que eso porque no puede ser, no pueden llegar hasta tan abajo. ¿Sí? Ahora vamos a ver igual un ejemplo, no es que esto tiene que quedar. Pero eso va a ser básicamente la idea de esto. O sea, tenemos que ir reubicando los elementos de esta forma. Y cuando no es posible hacer una reubicación, o sea, yo intento y no puedo, tengo que redimensionar. No me queda otra. ¿Sí? Pero se la va a bancar mucho más. Esa es la verdad. Entonces, vamos a un ejemplo. Supongamos que esta es mi tabla de tamaño 10. Tengo K igual a 3. Eso significa que mis posiciones pueden estar en X. O sea, si me da hash por ejemplo, hash de dato me da 3. Dato puede estar en las posiciones 3, 4 o 5. Fin de la historia. No puede estar en otra posición. ¿Sí? Jorge puede estar en las 5, 6 o 7. ¿Sí? O sea, acá me dice la cantidad de opciones. Entonces, supongamos que empiezo con esto y quiero ir guardando los elementos. ¿Sí? O sea, los borrados acá vamos a ver que tal vez no nos jode mucho. Si yo voy y guardo dato, voy a la posición 3, como está libre, listo, voy y lo guardo. Acá nada. Cuando vaya a por Jorge, Jorge va a la posición 5, que también está vacía, listo, guardo. Ahora vayamos a algo un poco más interesante, ¿no? Cuando voy por Cami, veo que va a la posición 3, que también está dato. Ahí hay una colisión, obviamente no puedo guardar a Cami ahí. Me fijo en las otras opciones, que pueden ser la posición 4 o 5. ¿Sí? Entonces, a Cami la guardo en la posición 4. Está todo bien. Voy con Nacho. Nacho no puede ir a la posición 4, por supuesto tampoco a la 5, entonces va a la 6, ¿sí? Que es la última a la que puede llegar, porque Nacho puede estar en las posiciones 4, 5 o 6. Entonces guardamos ahí a Nacho. Y hasta acá parece como que no hay mucha vuelta, ¿sí? A Huff, por ejemplo, lo guardo en la posición 1 y no hay ningún drama. Ahora el tema es, ¿qué pasa con Mati, por ejemplo? ¿Sí? O sea, ahí tenemos un gran problema. Mati no puede ir ni a la posición 3, 4 ni 5.
Entonces tenemos que reubicar. Buscamos la siguiente posición libre, que sería la 7, ¿sí? Que no sé si se ve, pero está marcada en azulcito. Está la posición 7. ¿Quiénes son aquellos que pueden ir a la posición 7, o sea, sin ver sus funciones de hashing? Simplemente por dónde están ubicados, son Jorge y Nacho, ¿sí? Cami, independientemente de cuál es su valor de la función de hashing, no puede llegar a esta 7. Supongamos que en el mejor de los casos la función de hashing aplicada en Cami da 4. Como muy abajo, llega a 6. Entonces no llega a 7. ¿Sí? Los únicos que pueden llegar, si es que les da la función de hashing, son Jorge y Nacho, que están justo 2 posiciones arriba. ¿Sí? Entonces, Nacho, por ejemplo, podemos empezar por cualquiera. Supongamos que empezamos desde arriba, Jorge lo podemos ubicar, ¿sí? Porque Jorge está en la posición, le corresponde la posición 5, que más 2, 7, estamos bien. Estamos en el rango de posiciones en las que Jorge puede estar, ¿sí? Nacho, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, pero Nacho no puede, porque Nacho está en la máxima en la que llega. Entonces, movemos a Jorge y ahora podemos ubicar a Mati, ¿sí? Y esto, en realidad, se podría haber encadenado mucho más, ¿sí? Supongamos que no era suficiente hacer un solo lugar, estas reubicaciones pueden llegar a ser varias, pueden ser, ok, no puedo mover a Jorge porque está ocupado, entonces no puedo mover a tal porque está todo ocupado. Bueno, esto va a seguir, no es que se aplica una sola vez esta lógica, se aplica cada vez que sea necesario. Entonces, ahora supongamos que yo quiero guardar a US en la posición 4, ¿sí? Tenemos un problema, que es que, obviamente, así como le pasó a Mati, ahora las posiciones 4, 5 y 6, a ver, no, esto no está, 4, 5 y 6 están ocupadas, ¿sí? Entonces, tengo que ir a hacer espacio. Voy a la posición siguiente que está vacía, que es la 8, ¿sí? Ahora, ¿quiénes pueden ir en la posición 8? Así por cómo están ubicados, son Jorge y Nacho, ¿sí? Ahora bien, Jorge no puede ir, o sea, supongamos, da lo mismo por cuál empecemos, o sea, supongamos que empezó por Nacho. Nacho no puede ir más abajo, no puede ir más abajo que la posición 6, así que no puede ser. Jorge no puede ir más abajo que la posición 7, tampoco puede ser. Entonces no puedo hacer lugar para que entre Agustín. ¿Qué tengo que hacer ahí? Redimensionar. Ahí obviamente los valores en las funciones de hashing me van a dar diferentes porque aplico el módulo. Como me van a dar diferentes, no debería tener este problema. Si me llegara a pasar, tengo tanta mala suerte que me vuelve a pasar, voy a tener que seguir redimensionando. Es una cagada, pero me queda otra. ¿Sí? Eso cuando reubique los datos. De vuelta, recuerden que cuando yo redimensiono tengo que reubicar los datos a donde sea que les corresponda ahora. Entonces, las consecuencias de esto es que la búsqueda es siempre O de 1. Un segundito. Es siempre O de 1 porque dato, por ejemplo, yo sé que está en la posición 3, 4, 5, fin. O sea, buscar en 3 posiciones nada más. Por ejemplo, lo busco a Jorge. Jorge está en la posición 5, no en la 6, no, 7, sí. ¿Listo? Supongamos que a Agustín no lo guardé. ¿Sí? Me fijo, Agustín está en la posición 4, no. En la 5, no. En la 6, tampoco. ¿Sí? Aunque esté vacío algún lugar, tengo que fijarme en las 3 posiciones. No es que puedo parar por un vacío, porque si yo ahora borrara a Mati, no significa que Agustín no pudo haber estado en la posición 6. Por cómo funciona este algoritmo. ¿Sí? El problema de esto, o sea, buenísimo, las búsquedas son siempre O de 1, no importa que tan cargado esté el hash, son siempre O de 1. El problema es que si la función de hashing es, aunque sea un tanto mala, o sea, no distribuye bien, la complejidad de esto aumenta mucho y hasta se puede volver inusable porque puede ser. Supongamos que la función de hashing devuelve siempre 0, esto no va a parar de redimensionar. En mi ejemplo, al cuarto o al tercer o cuarto caso que agregue, voy a estar redimensionando sin parar, ¿sí? Entonces, todo esto está basado en que tenemos una función de hashing mínimamente aceptable, ¿sí? Y otra ventaja es que no necesitamos los borrados, porque los borrados antes me indicaban dónde parar de buscar, o en realidad por dónde seguir. En este caso no lo necesito, porque de todas formas, en el peor de los casos veo K lugares, que K debería ser un número muy chico, ¿sí? Tal vez no tan chico como 3, pero sí, supongamos que vale 5, 10 como mucho, no sé. Entonces, dentro de todo se hace bastante rápido, ¿sí? Así que esas son las consecuencias de este método. ¿Hay alguna pregunta, Dato, con esto?
De momento no, pero como llevamos un poco de lag, podemos esperar un instante porque yo tengo una pregunta para vos, Sí. ya que estamos. Entonces, K se mantiene para toda la vida de este hash, no, no cambia, por ejemplo, con la redimensión ni nada, ¿no? O sea, es constante. No, por lo menos hasta donde yo leí en bibliografía y todo lo demás, K nunca cambia, es un parámetro que está fijo. Bien. Si pudiese variar con la redimensión, creo que no convendría porque dejaría de hacer que las... porque si K, supongamos que se duplica con la redimensión, el problema es que va a ser producto de n, o sea, va a ser proporcional a n, y entonces las búsquedas van a dejar de ser O de 1. Claro, la propia redimensión ya te debería estar resolviendo el problema que estabas teniendo. ¿No? Exactamente. Si le sumas 1 cada vez que redimensionás, va a ser proporcional al logaritmo. Claro. Porque estamos duplicando, entonces va a quedar proporcional al logaritmo. Entonces, eso es algo bueno que podría agregar para aclarar también. Entonces, sí, no, o sea, para que esto tenga sentido y que se mantenga el gran uso que tiene, que es que las búsquedas son sí o sí O de 1, K tiene que mantenerse fijo. Y ya, si puedes volver no hay preguntas todavía, si puedes volver un instante a la anterior, porque hay una cosa que me ayudó a mí a entenderlo, esto, que es Sí. verlo en términos de ventanas, ¿no? Cuando estabas, por ejemplo, explicando que Nacho no se podía mover, es porque está en una ventana de 3, K igual a 3, entonces está en una ventana, pero que lo importante, lo que no hay que perderse nunca, es que el comienzo de la ventana es siempre, siempre la posición original que le hubiera tocado. Si tienen que hacer un ejercicio de esto y tienen que hacer la traza, es muy fácil despistarse y poner la ventana, por ejemplo, la de Cami, a principio de donde está Cami, y decir, bueno, no puede porque está Cami, Jorge y Nacho. Y sí, pero es que esa no es la ventana de Cami. La ventana de Cami es dato Cami Jorge porque su posición original hubiera sido el 3. Entonces, no se confundan con eso, dibujen la ventana siempre fijándose en el hash, en la posición original, ¿vale? Buena aclaración, voy a agregarle eso como un recuadrito o algo para próximas explicaciones, así queda como marcadito, este es el scope de cada uno. Y de momento no hay preguntas en el slide. Ok. Un segundito, espero nada más un segundo nada más por cualquier cosa, pero si no empiezo con el siguiente. Entonces no hay que marcarlos borrados, no haría falta el No, enemigo no son que te necesarios. marca. Primero porque son pocas las posiciones en las que hay que ir a verlo. Claro. Por un lado y por el otro, justamente porque ya sabes hasta dónde llegas con un dato. No es que un vacío decís, bueno, ¿y acá qué hago? Que era el gran problema porque puede estar más abajo. Acá seguís, porque es verdad, puede estar más abajo. Si quieren agregarle los borrados, se puede agregar los borrados, porque está bien, va... Lo que a lo mejor sí te puede convenir desde un punto de vista de eficiencia, pero que se puede hacer con el hash cerrado igual. No, me refiero a guardarte el valor del hash de cada valor para calcular fácilmente dónde empieza su ventana. Eso puede ser, sí, en vez de calcular cada vez la función de hashing, eso tranquilamente puede ser. Lo que... Sí, no, los borrados no tienen sentido tampoco, porque con esto de andar reubicando lugares, puede ser que lo del medio te quede vacío y de todas formas el elemento se te mudó 2 posiciones más abajo. Así que no, los borrados no tienen sentido acá. Como ven, algunas cosas las estamos tratando de deducir en el momento, porque hay algunas cosas que en la bibliografía es como que, ok, está, pero como que hay que ver que cierre todo. Sí, bueno, también es lo bonito de dar un tema nuevo. Sí, es algo que Rosita siempre decía, es como cuando quiero aprender algo, doy una clase sobre eso. Bueno, si no hay preguntas, paso a la siguiente resolución, que tiene un nombre muy, muy pintoresco, que se llama Cuckoo Hashing, y si es medio raro el nombre, es porque lo que hace es más raro todavía. A ver, lo que vamos a tener ahora son múltiples funciones de hashing, ¿sí? Antes teníamos una sola, fin, o sea, incluso con hopscotch hashing, teníamos una sola función de hashing. Ahora tenemos más de una, mínimo dos. Mínimo dos, y vamos a ver qué pasa cuando las aumentamos también. Y lo que vamos a hacer es, cada función de hashing nos va a dar una alternativa, ¿sí? O sea, lo que me está diciendo entonces, es en qué posiciones puede estar, según la función de hashing 1, la 2, la 3, etc. ¿Sí? Entonces, el elemento sí o sí, o sea, si yo busco la clave, por ejemplo, busco a dato, dato tiene que estar sí o sí en alguna de las posiciones que indique
alguna de todas las funciones de hashing, ¿sí? Si la función de hashing dice la posición 1, la función de hashing 2 dice 2 y la función de hashing 3 dice 3, bueno, datos están en las posiciones 1, 2 o 3. Que sean consecutivos es nada más porque no me quiero volar demasiado. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero es eso, y ya está. Ahora, el tema son las inversiones. Espera, Martín. Sí. Yo me equivoqué. Y sí que había preguntas. Sí, decime. Yo estaba mirando a donde no era porque me confundió la interfaz. Les pido disculpas a todos, así que vamos a... no pasa nada. Vamos a volver para atrás. Era muy raro que no hubiera preguntas, así que, bien. Un instante, esto ya está. Aquí está. Bien, hay una pregunta. ¿K es un valor arbitrario? Pregunta Sebastián. Sí, tan arbitrario a priori como el tamaño inicial de la tabla. Sí, y obviamente para saber cuál es el valor ideal habría que tomar mediciones. Bien, esa era una pregunta. Cristian pregunta, ¿Hopscotch sería recursiva en el caso de que se encadenen? O sea, de vuelta, las cosas recursivas e iterativas, o sea, no cambia la metodología de lo que estamos haciendo acá. Y después se escribe de forma iterativa o recursiva, es más como uno escribe un algoritmo. Eso no hace que la cosa sea recursiva o iterativa. ¿Cómo lo plantearía yo? La verdad no tengo ni idea. Tendría que ponérmelo a pensar si prefiero que sea iterativo o recursivo. Siempre hay que considerar que lo recursivo implica llamados a funciones. Si estoy haciendo esto, tal vez estoy queriendo optimizar más todavía los tiempos, no sé. Así que también tiene que, qué tan legible o no sea hacerlo iterativo. Tal vez es mejor hacerlo recursivo porque después voy como desapilando en el stack y ya sé que voy volviendo con llamadas. Yo no lo evalué lo suficiente como para poder ser Igual contundente. este es el caso raro en el que redimensionas y todavía no puedes calzar el dato, ¿no? Sí. O sea, es un caso que con una buena función de hash sería raro que ocurriese. Vamos con la... ¿Sí? Alguien pregunta, Hernán pregunta, con hash encerrado no existía ningún límite K, como el que hay acá con el rayuela. Sí. Es decir, que con el hash cerrado reubicaba los datos sin límite de desfase de la posición original. En el hash cerrado no reubicás, nunca. Acá justamente estamos haciendo esto de reubicarlo, pero en hash cerrado, por ejemplo, a Mati no lo podía meter en la posición, ¿cuál era? La de Mati 3, y vamos a seguir bajando, y en vez de haber reubicado a Jorge, vamos a poner a Mati en la posición 7. Entonces, después cuando yo busque, voy a la posición 3, 4, 5, 6, 7. Y por eso es que degrada mucho el orden cuando está muy llena la tabla. Para ver que no sea un tema de terminología, por si acaso el que preguntó se refería con reubicar a que Mati termina en la 7, o sea, Mati se puede alejar sin límite de su posición original, ¿no? Hasta que encuentre una libre. No sé cuál de los dos era. Es importante lo que dice Martín de que no se reubican datos en el cerrado y el sin límite es para guardar el dato que estamos guardando, ¿sí? Bien. Juan pregunta de esta transparencia, hash de Jorge es 5 más K igual a 8, no se puede mover a 8 para que entre Agustín. Fíjate que no es, le respondo rápidamente, no es que se suma K, sino que la ventana es de K elementos e incluye el 5, ¿de acuerdo? Jorge puede estar en el 5, en el 6 o en el 7, no es la suma, por eso dije lo de ventana. Sí, o sea, si queremos que llegue hasta la 8, es una cuestión de definición de qué es lo que es K. Si queremos que sea cuántos más les puedo sumar, bueno, la ventana será de tamaño K más 1. En general, siempre en los algoritmos se definen tamaños de ventanas, entonces, por eso es que vamos hasta K menos 1 más posiciones. Pero si K fuera 4, en ese caso, o si lo tomáramos no como ventana, sino como agregar, lo que dice Juan sería correcto, Jorge podría ir a la 8 y Agustín podría entrar en la 7. Y más preguntas. Nazareno pregunta, no termino de entender qué pasa si no puede guardarse el dato dentro del scope, dentro de la ventana. Si no puedo, por ejemplo, acá, Mati no lo puedo guardar.
porque no puede ir ni a la posición 3, ni 4, ni 5, están ocupadas. Entonces, lo que tengo que buscar es reubicarlos. Veo la siguiente posición libre, que es la 7. Veo quiénes puedo reubicar a esta posición, que son Jorge y Nacho, que son los K-1, los que terminan a lo sumo, o sea, usando el término de ventana, me fijo, bueno, qué elementos están comprendidos en la ventana que termina en la posición 7. Y esos serían las 5, 6 y 7. ¿Sí? Entonces, me fijo, bueno, ¿quiénes de los que están por arriba los puedo bajar? Supongo que me fijo desde arriba para ir liberando espacio. Veo a Jorge lo puedo bajar. ¿Sí? Entonces, a Jorge lo ubico en la posición 7. Lo puedo bajar porque su ventana termina en la posición 7 también. O sea, incluye. ¿Sí? Porque la función de hashing de Jorge, está aplicado en Jorge, da 5. En cambio, después, con Agustín no me pasaba eso, porque yo ya la siguiente posición libre es la 8 y ya no puedo reubicar ni a Jorge ni a Nacho. Pongamos incluso a Nacho no puede bajar y Jorge tampoco. ¿Sí? Entonces, como antes, acá liberé a la posición 5, acá puedo guardar a Mati porque él entra en esa ventana, en la ventana que termina en 5, por ejemplo. Si esta posición 5 aún no le fuera suficiente, tendríamos que seguir reubicando datos. Por ejemplo, no sé, a datos lo tendríamos que bajar hasta la posición 5. ¿Sí? Bien. Sí, tenemos varias. Hernán volvió que, o sea, para diferenciar bien, ¿a qué nos referimos con reubicar? Literalmente lo que acabo de hacer. Es mover a Jorge de un elemento ya existente en la tabla, lo saqué de una posición y lo puse en otra. Claro, eso no pasa en el cerrado. En el cerrado sigue buscando hasta que encuentras un lugar al que puedes alojar al nuevo elemento, pero no distribuyes a los que hay. En el cerrado solo se redistribuyen las cosas durante la redimensión, exclusivamente. Todo el mundo se queda quieto hasta que se redimensiona. Mientras que acá en la rayuela es posible que los elementos se muevan de sitio para hacer que las ventanas funcionen, para que el que estás insertando pueda entrar en su ventana a costa de mover un poco a los demás. ¿De acuerdo? Entonces, en el cerrado te puedes ir muy lejos hasta encontrar un hueco donde sea factible almacenar el elemento. En el rayuela solo puedes avanzar K veces y si ahí no entra, tienes que ver cómo reubicas para que sí que entre. ¿Bien? Si no, que pregunte de nuevo. Ya está. Brian pregunta si Hopscotch es un hashing diferente a los abiertos y cerrados. ¿Es un tipo distinto? En sí es una modificación sobre el cerrado. O sea, está basado en el cerrado, pero obviamente no es el cerrado tradicional, tiene modificaciones encima. El cerrado tiene muchas posibles estrategias de colocación, entonces esta es una un poco más compleja. Un par de personas, Franco y Camilo, Camilo y Álvaro, no ven la relación de esto con la clase anterior de los diccionarios. Preguntan si estos son diccionarios, entonces, ¿por qué las tablas tienen solo las claves? Porque los datos no nos cortan ni pinchan para reubicar los datos. Obviamente, acá está, por ejemplo, Has con su dato con su dato, Cami con el dato, Mati con el dato. Todos están con sus datos, solamente que no es, los datos, los void asterisco no nos cambian para definir en qué posición va cada cosa. Simplemente están. ¿Sí? Esto es un TDA diccionario, porque el chiste es, yo quiero buscar rápido, quiero que sea O de 1, quiero buscar a dato, listo, posición 3 está ahí. Jorge, posición 5, no 6, no 7, listo, ya está. Quiero buscar a, bueno, Agustín, pues no está ni en la 4, 5, 6, listo, esto no está. Es muy rápido. Lo complicado de los diccionarios es cómo hacer la búsqueda de las claves rápido, entonces por eso en el estudio de cómo hacerlo rápido nos concentramos en las claves, pero todo esto se usa, el objetivo final es para diccionarios. Esto quedaría resuelto, esto quedaría resuelto. Franco pregunta, ¿eliminar un elemento en rayuela o en hopscotch hashing es igual que eliminarlo en un hash cerrado? No, es más fácil porque no tengo que tener borrados. Simplemente voy y lo saco y ya está. O sea, lo tengo que encontrar, mismo que en cualquier otro hash, obvio. Lo encuentro, lo saco y ya está. No necesito los borrados, incluso no me sirven. Bien. Una pregunta, me parece muy buena, de Kevin. ¿Siempre se reubica para abajo? O sea, ¿no puedo mover a Dato y a Cami arriba para que entre Agustín? Por definición es así. Es todo para abajo, para asegurarnos de que la ventana sea de tamaño K. Si hiciéramos para arriba, la ventana sería de tamaño 2K, tendríamos el problema de otro lado, ¿sí? O si hiciéramos
K centrado en dato, además es un quilombo. ¿Sí? O sea, no va a cambiar en sí más allá del problema que nos pueda traer una clave particular, no nos va a resolver ningún problema hacer eso. Franco pregunta si buscar un elemento no sería O de K en lugar de O de 1. Sí, es O de K, pero consideramos que K es un valor chiquitísimo, siempre al lado. O sea, no debería ser demasiado grande, la verdad. 5, 10 como mucho, supongo yo. Tampoco hay estudios, pero... Es más O de 1 que el cerrado, que no tiene límite. Sí. Mauro pregunta, si se borra Mati y Jorge se tuviera que redistribuir, ¿podría volver a su posición original? Lo dudo porque los elementos bajan, no suben. De vuelta, eso puede llegar a generar una complicación, porque después puedo llegar a necesitar la posición 7 y no la tengo, pero bueno. Esa es una buena pregunta, porque es distinto de decir el K puede ir hacia arriba, esto ya hemos dicho que no, la ventana es en tu posición original hacia abajo, pero claro, si Jorge estaba al final de su ventana, considerar si la implementación podría reubicar hacia arriba adentro de su ventana. No sé cómo sería. Hasta que no lo implemente, no. Creo que sí. Porque, sí. O sea, supongamos que dato hubiese sido posición de hashing 2 en vez de 3 y que antes está ocupado, por eso cayó acá. Y de repente quiero guardar a Mati, y antes están todas estas posiciones ocupadas. Tranquilamente podríamos decir, bueno, pero dato puede subir. ¿Sí? O sea, si ya dentro de estos mismos puedo subir, o sea, lo mismo que hago más adelante, puedo hacerlo sobre estos. Entonces, si dato puede subir, sube. Dato, Cami o Mati. O Mati. ¿Sí? Bueno, Mati no estaba, pero... Pueden subir al tope de su ventana original, no es que la ventana vaya para el otro lado. Eso es importante. Bien, entonces esto ya está. Claro, supongamos que borramos a dato y ahora queremos guardar a Agustín, podríamos tranquilamente subir a Cami a la posición de dato, que ya no estaría más. Agustín pregunta si estas formas de resolver las colisiones sirven solo para el TDA diccionario o tienen otras aplicaciones, por ejemplo, en criptografía. No creo que esté aplicado para criptografía. Se usa para diccionario / conjunto, pero no lo veo para criptografía esto. Porque la criptografía tiene que ver con la parte de hashing, no con la parte del TDA hash. Tiene que ver con la función esa que uno la ve y dice, ¿qué mierda es esto? Tiene que ver que después... Acá le estamos usando esa función. Bueno. Y segundo, Hernán pregunta algo que no termino de entender. Es decir, las preguntas están implícitamente considerando si guardo el valor original del hash de cada clave para volver a ponerlo en la posición original, en caso de que surja un espacio. No entendí la pregunta. Yo creo que simplemente acá, donde ven el índice y el nombre de la clave de la persona, se pueden imaginar que hay una tercera columna, que imaginen que es un diccionario de edades, por ejemplo, ahí podría haber una tercera columna con la edad, y si se mueve la persona, se mueve con la edad, o sea, se mueve todo. O sea, el dato se mueve, siempre el dato va acompañando a su clave, si no, no tiene sentido esto. No voy a poder preguntar, che, dame el obtener, que me devuelve el dato, no me va a dar, el dato me refiero al dato no personal. O sea, si quiero el valor, por ejemplo, no lo voy a poder encontrar, no me sirve de nada el TDA. O sea, siempre está atado, siempre va con eso. O sea, solamente que no nos ayuda para la cuestión de, no me voy a poner acá a poner punteros de cosas. Bueno. Paso al siguiente porque si no, no llego con nada. Cualquier cosa. Bueno, la otra forma que tenemos es, podemos usar múltiples funciones de hashing, donde cada una de las funciones de hashing nos va a dar una posición alternativa, ¿sí? O lo encontramos en la primera, o en la segunda, o en la tercera y fin. O sea, la cantidad de funciones de hashing que hayan. Ahora, el tema es con las inserciones. Cuando yo inserto algo, ¿sí? Va a su primera alternativa. No importa si había algo o no. Si no hay nada, se terminó, no hay nada que hacer. Si había algo, agarro ese algo y lo muevo a su siguiente posición alternativa. Y si ahí había algo, también lo muevo a su siguiente posición alternativa. Y así sucesivamente, ¿sí? Hasta que terminamos, hasta que llegamos a una posición que ya estaba vacía, o entramos en un ciclo. Cuando entramos en un ciclo, tenemos que redimensionar. Potencialmente podríamos redimensionar antes para evitar muchos de estos loops, pero incluso hay algoritmos para detectar eso. Entonces, supongamos de vuelta que vuelvo a mi tablita con 10 posiciones, tengo mi función de hashing. El hash 1 es lo mismo que antes, creo que sí.
Y acá tengo la segunda función de hashing, ¿sí? Entonces, primero guardo dato en su primera función de hashing, ¿sí? Pongo entre corchetes cuál es la función de hashing que se está usando para definir la función. Después voy con Jorge, que va a la posición 5. ¿Sí? Ahora voy con Cami, que también va a la posición 3 como dato, ¿sí? Entonces, ahí pongo a Cami, y ahora dato lo muevo en la siguiente posición, que es la 5. Ahí está Jorge. Entonces, a Jorge lo saco de ahí y pongo dato, está usando su segunda función de hashing, o sea, está usando la segunda función de hashing, y Jorge está también usando la segunda función de hashing. Esto es un dato que vamos a tener que guardar. Ahora guardo a Nacho en la posición 4. Ahora guardo, por ejemplo, a Haas en la posición 1. ¿Sí? Esto es lo mismo, son los mismos que tenía antes. Y ahora, esto se va a volver un poquito más loco. A Mati lo guardo en la posición 3, si es lo que dice su función de hashing. O sea, su valor dentro de la función de hashing. Entonces, aplico, me da que colisiona con Cami. Entonces, saco Cami y pongo a Mati. Bueno, Cami, su posición de... La función de hashing número 2 dice que va a la posición 9, donde está Jorge. Entonces, saco a Jorge, pongo a Cami. Jorge, ahora, en vez de ir a la posición, como ya estaba en la 2, ahora vuelve a la 1. ¿Sí? Entonces, ahí estaba dato, sacamos a dato y ponemos a Jorge. Ahora vemos la siguiente alternativa para dato, que es ahora la función de hashing número 1, que es la 3, o sea, la misma posición donde habíamos empezado. Y ahí se choca con Mati, que es al que acabamos de poner. Y Mati, entonces sacamos a dato, sacamos a Mati, ponemos a dato, y vamos a la siguiente posición para Mati, que es la posición 4. Ahí está Nacho. Nacho va a su siguiente alternativa, que es la posición 0, y ahí termina. Y ya está. Y esto fue un quilombo, pero en realidad es tan simple como eso. Hay algo, bueno, lo saco y lo voy a la siguiente. Por eso me tengo que acordar en cuál alternativa estaba yo. Y obviamente esto puede llegar a generar un loop, ¿sí? O sea, donde de repente terminé con Mati volviendo a guardarlo en la posición 3, ahí significa que no tengo forma, ¿sí? Si yo de repente a Nacho lo sacaba, lo metía en la posición donde está Mati, no sé, o algo, y, por ejemplo, no sé, Nacho también tiene como segundo valor el 4, bueno, a Mati lo iba a tratar de volver a poner en la posición 3, y como di todo un ciclo, ahí ya sé que tengo que redimensionar. Obviamente esto cuanto más lleno esté, peor. Entonces, esto lo que permite es que se pueda aceptar un mucho mayor, o sea, un factor de carga mucho más grande. ¿Sí? En Hopscotch simplemente esperamos a que la situación sea inmanejable, ¿sí? Y ahí redimensionamos. Acá tenemos que hacerlo antes, tenemos que redimensionar con el factor de carga, ¿sí? Y no necesitamos los borrados tampoco, pero se banca un factor de carga mucho más grande, ¿sí? Centrándonos nada más en la primera columna, con dos funciones hashing como tenemos recién, ya se ve que con un poquito de problemas ya en realidad es bastante malo. Pero ya con 3 funciones hashing o con 4, se banca un 0,97. Es mucho, ¿sí? Obviamente con un tamaño primo y cosas por el estilo. O sea, esto es más o menos con algunos estudios hechos por otras personas. Las otras columnas dicen, bueno, en vez de yo tener una posición donde en cada posición puedo guardar solo un elemento, gastarnos esto de la idea de los cache abiertos y tener más cosas. En vez de guardar solo una clave por campo, guardar más de una. Por ejemplo, 2, 3 o 4. Pero ya vemos que en sí no cambia tanto si ya tengo varias funciones de hashing, ¿sí? Después, lo que se llama el sector de estalle es cuando de repente llego y genero un ciclo y veo, che, tengo que redimensionar, lo mandamos a otro, no sé, a un mini sector donde bueno, pueden estar los que me generaron problemas y espero para redimensionar. Todavía no lo hago, ¿sí? Entonces, cuando no encuentro algo, lo busco en ese lugar que debería ser chiquito, ¿sí? Y ahí también lo puedo usar. Y también podemos averiguar de antemano si un elemento se va a poder guardar y el cómo es considerando cosas que vemos al final de la materia, ¿sí? Así que por ahora lo salteo, ¿sí? Es usando otras estructuras de forma interna. Sí. Y obviamente todo esto es O de 1 porque es aplicar funciones hashing y ya 3, 4 funciones hashing y ya está. ¿Hay alguna pregunta con esto, Dato? Bueno, precisamente respecto a eso,
Mauro pregunta, o sea, insertar con cuckoo podría llegar a ser ODN en el peor de los casos. Sí, podría hacerlo. Obviamente tenemos que evitar eso. Por eso fíjense que, obviamente, mi ejemplo era con 2 funciones hashing para mantenerlo chico. Pero fíjense que el factor de carga que se banca para que todo esto se mantenga O de 1 es del 49%, claramente no es bueno. Es peor que el hash cerrado normal, ¿sí? El chiste es que cuando ya tenemos 3, anda muchísimo mejor, pero muchísimo, ¿sí? No me iba a hacer acá un ejemplo con 3 porque quería justamente mostrar los problemas que había con pocos elementos ya. En la práctica no se hace con menos de 3 o 4. Yo lo haría con 4 funciones hashing probablemente. Y se había quedado colgada una pregunta también de Mauro del principio de todo, cuando se vieron estrategias del hashing cerrado, creo que es la segunda transparencia, la estrategia que es posición igual hash 1 más número de colisiones por hash 2. Esa es la tercera. Sí. Pregunta si hash 2 es una función distinta de hash 1. Deberían ser distintas, si no, creo que estamos medio en la misma, porque van a caer en los mismos lugares quienes colisionen. Por eso lo llamé hash 1 y hash 2. Sí, deberían ser distintas. Si no, no cambia con respecto a la lineal. ¿Alguna otra pregunta con el de QQ? En sí me parece que el de QQ es más fácil de entender, si bien es como que uno ve y se van moviendo las cosas por todos lados, pero en sí lo que hace es bastante más sencillo que el hopscotch o rayuela. Creo que lo voy a empezar a llamar rayuela para no lenguarme la traba. Hay una pregunta nueva, dice, para los M hashes, ¿podría usarse un mismo algoritmo con un salt? Un salt es un concepto de criptografía, entiendo que es cuando se le pone un prefijo a la clave y entonces haces hashing con la misma función, pero... Sí, se pueden usar sobre cosas aplicaciones sobre otras funciones de hashing, sí, mientras sean consistentes y sea determinístico, yo no me parece que sea un problema. Eso, claro. Acá se habla de forma genérica. La cuestión va a ser medirlo, ver si funciona bien. O sea, las funciones de hashing criptográficas consideren que son mucho más lentas también. Y Franco pregunta que no le quedó claro qué eran los porcentajes en la tabla esta del QQ hashing. Principalmente centrándonos en la primera columna, lo que está diciendo es cuánto factor de carga se banca y que no se degrade la performance según cuántas funciones hashing usa. Con 2 tiene 49, con 3 tiene 91 y con 4 tiene 97. ¿Sí? Las otras son si además permitimos que hayan más de un elemento, si permitimos que hayan 2, 3 o 4 elementos guardados. O sea, tenemos como, en vez de tener solamente uno y solo uno, es como, bueno, que nos bancamos tener 4. Y cuando viene algo nuevo, bueno, sacamos el primero y hacemos algo así. ¿Sí? O sea, más que nada por ese lado. Es fácil de implementar y no genera problemas. Pero eso es más que nada para redimensionar menos. Pero ya teniendo 4 funciones de hashing es medio lo mismo. ¿Alguna otra cosa? ¿Dato? ¿Te perdí? Hola. Sí, de QQ ya no hay más. Y de Rayola había quedado un comentario de Miguel. Dice, ¿parece un chino para codear? ¿Las ventajas valen la pena? Es una buena pregunta. A ver, esto ya es cuestión de medirlo. La verdad es que cuando hemos hecho competencias de hashing, o sea, no sé, dábamos un punto más para el parcialito 2, que era lo usual, a quienes tuvieran el hash más rápido, en general ganaban aquellos que hacían este tipo de locuras, sin que nosotros o sea, imagínense la loca que estaba esa gente, que lo hacía sin que nosotros lo explicáramos. Pero bueno, o sea, lo hacían, y lo hacían, por ejemplo, tengo recuerdo de, bueno, hay un ayudante ahora que en su momento lo hizo, y lo hizo con QQ, y además hizo otras cosas más, y qué sé yo, y bueno, anduvo. Bueno, obviamente ya eso es ahí ajustando tuercas a más no poder para que ande cada vez más rápido. Y hay problemas donde querés que vaya más rápido posible. Bueno, estas son otras formas. Bueno, ahora vamos a ir a hashing perfecto, ¿sí? Es como que suena re piola hashing perfecto, ¿sí? Pero bueno, la idea va a ser que hayan colisiones, ¿sí? ¿Cuál es el problema de hash? Que hayan colisiones. Listo, que no las hayan. Fin de la historia.
está bien, me quedé un poco corto, ¿no? Ahora, supongamos que yo sé cuántas o cuáles van a ser las claves. Si yo sé alguno de esos parámetros, si sé cuáles, obviamente sé cuántas, yo ya tengo bastante información. ¿Sí? Vamos a plantear algunos casos. Opción 1, tengo una tabla gigantesca. Yo ya sé cuántas claves voy a tener. Supongamos, Bárbara me dice, che, voy a guardar 30 claves. Bueno, buenísimo. Me guardo una tabla de n cuadrado elementos posibles. La probabilidad de una colisión es una buena función de hashing, es 1 sobre n. Como, bueno, si el n es muy grande, o sea, si el n es muy chico no me importa lo que estoy haciendo, y si el n es muy grande, como, hey, la colisión es casi inexistente. Sí, pero si el n es muy grande, tenemos un pequeño problema, que es que la tabla se nos fue a la mierda en el tamaño. ¿Sí? O sea, es muy fácil verlo. 100 al cuadrado ya se hace medio inmanejable. Y en esto estamos basándonos un poquito en el azar, pero esta idea sirve. ¿Sí? En eso se va a basar esta resolución que se llama FKS. Es muy raro porque lo estamos llamando resolución de colisiones, pero lo que está haciendo es evitar que las hayan. Así que por ahora dejémoslo así. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a tener una tabla de tamaño K, idealmente primo, ¿sí? Como siempre, similar o igual que n. Sí, supongamos que vale igual que n nada más, para simplificar. En cada posición de esa tabla vamos a guardar o sea, voy a tener una función de hashing número 1, ¿sí? Esa función de hashing número 1 se la voy a aplicar a los datos que me vayan viniendo. Y a medida que me vayan viniendo, voy a saber cuántas colisionaron en cada lugar. Bueno, en cada posición me guardo... perdón. En cada posición me guardo cuántas claves cayeron ahí, que deberían ser pocas, ¿sí? Porque, a ver, si la función de hashing fuera super wow, cada elemento debería caer en una sola posición, en todos separados. Obviamente eso es imposible, o cuasi imposible. Entonces, bueno, en cada posición deberían haber poquitos, ¿sí? Deberían haber, no sé, 3, 4, ¿sí? Bueno, entonces, en cada posición guardamos la cantidad de elementos que colisionaron y un puntero a una subtabla de tamaño, esa cantidad de colisiones al cuadrado. Por ejemplo, en la posición 5, 4 elementos caen, bueno, entonces ahí me guardo una tabla de 4 al cuadrado, 16 posiciones, ¿sí? O un número primo al cuadrado, no sé, 5 al cuadrado, 25, o un primo cercano al n cuadrado, al n sub i cuadrado, ¿sí? Y una segunda función de hashing, ¿sí? Una función de hashing que nos asegure que queden distribuidos. Entonces, el problema que necesito es que tengo que tener muchas funciones de hashing porque necesitamos elegir alguna que no genere colisiones, sí o sí. O sea, si a mí de repente me viene un elemento, tengo que en esta subtabla guardarme, bueno, cuál función de hashing usé, y tengo que tener muchas, ¿sí? Porque si de repente viene un nuevo elemento, me genera una nueva colisión, pongámosle que redimensiona esta tablita que es muy chica, me tengo que asegurar que, bueno, ahora que la modifique de tamaño, nada, tengo que saber, bueno, me tiene que quedar una función de hashing que no genere colisiones, ¿sí? Entonces, simplemente para buscar un elemento, hasheamos a la primera función, o sea, caemos en la tabla principal, vamos a la posición que nos diga la función de hashing, y después vemos cuál es la función de hashing que le corresponde a esta subtabla, que la llamamos bucket, y vemos, bueno, qué función de hashing le corresponde a esta. ¿Sí? Es medio un quilombo, pero sí, viéndolo en realidad es bastante sencillo, con un par de grafiquitos, pero acá no tengo ninguno. El tema es, bueno, esto de estar guardando n sub i al cuadrado cosas parece que es una exageración, pero en realidad es que aproximadamente se usa un 2n de espacio, así que el espacio se mantiene en O de n, que es muy bueno, ¿sí? Y es así de simple, ¿sí? Y el tema es, bueno, supongamos que yo ya sabía cuántas claves había, pero ahora no lo sé, y me van agregando. Lo bueno es que el esquema se puede ir regenerando todo el tiempo, ¿sí? Podemos ir agregando cosas, podemos cambiar el tamaño de la subtabla, y en el peor de los casos cambiamos el tamaño de la tabla principal, ¿sí? Entonces, y obviamente la asignación de la función de hashing tiene que irse dando en función de cómo vienen los elementos. O sea, si es necesario cambiarla, hay que cambiarla, pero para eso necesitamos muchas, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta acá?
No, sobre perfecto no. Luego hay una cosa de performance, pero volveremos sobre ella. No. Ok. Esa es la idea básica de este. Este es el, si no les queda totalmente claro o algo, esta es a la que menos atención le vamos a prestar dentro de todo. O sea, sí nos parece importante que lo sepan, pero por ahora, hasta que más allá de algún seguimiento, no queremos tampoco hacer demasiado ruido con esta. Esta es un poco más interesante. Se llama Hash and Displays. También tiene que ver con cosas de ubicaciones. Lo que hacemos es, ahora queremos un esquema que use una tabla con el tamaño exacto, ¿sí? O sea, yo quiero 10 claves, listo, 10 posiciones. Eso es lo que vamos a tener, ¿sí? O sea, más perfecto que eso no podemos. ¿Qué necesito saber para que esto funcione? Necesito saber cuáles claves voy a usar, sí o sí. O sea, si yo ya sé qué claves voy a tener, supongamos que, ¿por qué puedo ya saber las claves? Bueno, hay un montón de aplicaciones donde yo ya puedo saber qué claves voy a estar trabajando, ¿sí? Y bueno, entonces lo que quiero es que sea excesivamente rápido esto, pero supongamos que no sé todavía cuándo van a venir, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El tema de todo esto es construir todo esto, porque después es guardar los elementos donde van y ya están. Armamos como un símil de hash abierto de tamaño n, o sea, n es la cantidad de claves que yo voy a guardar, con nuestra función de hashing inicial. ¿Sí? Y con símil hash abierto, o sea, no es que voy y uso un hash abierto. Yo necesito tener una tabla con listas. ¿Sí? No estoy del lado de Bárbara, acá estoy del lado de Alan, necesito tener eso porque quiero ir después lista por lista. ¿Sí? Y después tenemos una función, una familia de funciones de hashing, o sea, necesitamos tener un montón de funciones hashing así guardadas. Y a la inicial le llamamos la función 0, por decirlo de alguna forma, pero más que nada es la que nos va a indexar al principio. Entonces, vamos a agarrar cada una de las listas que generamos en el punto 1, ¿sí? O sea, vamos a agarrar cada uno de los elementos, los pasamos por la función de hashing, ¿sí? O sea, cada una de las claves la pasamos por la función de hashing 0, se la aplicamos, lo guardamos en la sublista, ¿sí? Esto es más un arreglo de listas y fin, ¿sí? No lo vean tanto como un hash. Es más que nada que saca la idea. Entonces, después de eso, después de que ya pasamos todos los elementos, y esto nos quedaron como en un hash abierto, cada uno de los que colisionaron quedaron en las listas. No importa, no hay redimensión de acá, es una lista de tamaño, un arreglo de tamaño n, un arreglo de tamaño n, donde en cada posición cayeron los que cayeron, y fin, ¿sí? Entonces, después tenemos, lo que queremos es tener guardados qué posiciones ya fueron usadas, ¿sí? Esto es para poder consultar rápido, qué posición ya fue usada para todo esto, ¿sí? Esto es, simplemente, se le dice mapa de bits porque lo pongo así, porque así está en la bibliografía, nada más por eso. La verdad que sería un arreglo de true o false para consultar rápido, bueno, ¿esta posición ya está ocupada o no? Y de vuelta, recuerden, ordenamos de mayor a menor por cantidad de colisiones o sinónimos. Vamos al ejemplo. Perdón, todavía. Siguiente paso, lo que hacemos es, vamos a la lista con más sinónimos, por eso la ordenamos de mayor a menor, aplicamos una función de hashing. Si esa función nos da todas las posiciones no utilizadas, incluyendo entre sí, o sea, no hay colisiones con nada, listo. Usamos esas posiciones para guardar. ¿Sí? O sea, usamos ahora esta segunda función de hashing. Y si no, tenemos que probar con otra función de hashing. Hasta que nos dé sin colisiones entre sí y todos los otros elementos que ya vi y que los voy ocupando. Entonces, y a los que quedaron sin sinónimos, directamente los ubico en lugares vacíos y los voy a ubicar en posiciones negativas. ¿Sí? Entonces, en cada posición, además de guardar el elemento, tengo que guardar qué función de hashing se usó para determinar dónde va. ¿Sí? Ahora voy con un ejemplo así, porque así como está, no se entiende un carajo y lo sé. Yo cuando lo leí tuve que ponerme a hacer dibujitos para entender qué miércoles estaba pasando. Entonces, supongamos que acá tengo otra vez la misma gente de antes, como era la película esa de los sospechosos de siempre, ¿sí? Tengo de vuelta mis funciones de hashing, que las modifiqué la 1 y las modifiqué para que esto sea interesante, ¿sí? Tengo 3 funciones de hashing. La primera la vamos a usar para el primer paso, que es definir, las guardamos en listas que yo acá no voy a hacer. Entonces, ven, o sea, me voy a quedar con
primero los que tienen más colisiones, después los que tienen menos colisiones y después quien no tiene colisiones, ¿sí? Lo ordené por cantidad de colisiones, ¿sí? Esto lo puedo hacer guardándolo en listas y después ordenar por el largo de estas, ¿sí? Obviamente esta construcción tarda, la construcción de esto tarda. Acá a lo sumo hasta podríamos llegar a hacer de alguna manera, no sé, ordenar considerando que la cantidad de colisiones sea chica y todo, qué sé yo, entonces podemos usar counting sort, pongámosle para reducir todo. Esto, en realidad estoy haciendo una simplicidad de que habría que chequear cuán ciertas son, pero la verdad es que la cantidad de colisiones debería ser un número muy chico y obviamente es discreto, va de 0 a, perdón, bueno, sí, de 0 también, pero los que van en 0 no me importan. O sea, que van a ir de 1 a poquitos, esperemos. Entonces, un segundito. Bueno, con esto ya identificamos en qué posición, cómo vamos a ir viendo. Ahora vemos la siguiente función de hashing, ¿sí? O sea, aplicamos para dato, Cami, Mati, vemos, ok, la posición 5, ¿está ocupada? No, ok, esto puede estar bien. La posición 2, ¿está ocupada? No. Y la posición 4, ¿está ocupada? No. Y no colisionan entre sí, obviamente. Entonces vamos a usar esas posiciones, ¿sí? Entonces, lo que hice fue, guardo a Cami en la que dice posición 2, dato en la posición 5 y Mati en la posición 4, ¿sí? Y en la posición 3, porque esta es la función de hashing dio 3, guardo el 2. ¿Por qué? Porque la próxima vez cuando quiero consultar, che, ¿cuál es el dato, por ejemplo, de Cami? Me tengo que fijar en qué posición está Cami, sin recorrer toda la tabla. Entonces, aplico la primera función de hashing, me da la posición 3, dice, ok, 2. Eso significa que la posición en la que está Cami está indicada por la función de hashing número 2. Aplico, me da 2 y acá está Cami. Lo mismo para dato. Me va a dar 3 primero, uso la función de hashing número 2, me da 5, voy a la posición 5 y acá está dato. Ok. Ahora, si yo lo hago también con Nacho, tenemos Nacho y Hash, que son los que tienen función de hashing que dan 4, tenemos un problema, que es que Hash colisiona con Mati. Entonces no podemos usar la función de hashing número 2, tenemos que usar la número 3. ¿Sí? Y si la número 3 no funciona, tendremos que usar la 4 y así sucesivamente. ¿Sí? Eso es sin parar. Por eso necesitamos muchas funciones de hashing. Yo acá con el ejemplo me quedo en 3. Entonces, en este caso, la 3, la función de hashing número 3, me dan posiciones que no fueron usadas, la 0 y la 3. Por más que esté siendo usada para poner ese numerito, no está siendo usada por un dato concreto. Entonces, lo que voy a hacer es usar la función de hashing número 3, porque además no colisionan entre sí. ¿Sí? Entonces, ahí guardo a Nacho y a Cas. Y en la posición 4, que corresponde con la función de hashing esta acá, ¿sí? El valor este, guardo qué número de función de hashing usé. ¿Sí? Entonces, cuando yo vaya a buscar a Nacho, por ejemplo, voy a ir, ok, ¿qué valor le corresponde por la función de hashing? La posición 4. En la posición 4 aparece un 3. Ok, entonces en este 3 lo que hago es guardar, me fijo la función de hashing número 3, da 0, voy a la posición 0, acá está Nacho. Buenísimo, estamos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es quedarme con aquellos que no, que directamente no tuvieron colisiones. Y obviamente no colisionan entre sí porque tendrían que estar en una lista, si no. En este caso solamente está Jorge. Entonces, lo que hago es decir, ok, Jorge directamente lo guardo en la posición que sobró, que es la 1, y acá lo pongo a Jorge. Y acá pongo la posición que le corresponde a Jorge en negativo. Entonces yo ya sé que, listo, vamos a esta posición. No necesito usar una función de hashing en este caso. ¿Sí? Idealmente, esta tabla debería estar más llena de negativos que de otra cosa, porque deberían haber pocas colisiones en realidad, pero bueno, acá con 6 elementos lo forcé lo más que pude. ¿Sí? Entonces, y esta es la tabla, ya está. Donde obviamente tengo la precondición fuerte que yo ya conozco los datos, ¿sí? Yo ya sé que después para las preguntas voy a tener que volver a esta tabla, pero... Consecuencias de esto. Las búsquedas son sí o sí o de uno, o sea, lo acabo de mostrar, voy a lo sumo a 2 funciones de hashing. O sea, voy a una función de hashing, aplico, me dice, bueno, ahora aplica esto otro, y ya está. Después, usamos el espacio justo y suficiente, ¿sí? O sea, eso creo que queda claro. Pero el problema es que necesitamos
varias, por no decir muchas funciones de hashing, porque esto, acá yo hice, obviamente en mi ejemplo yo busqué el camino feliz donde ya en la siguiente no hubo colisiones y después estos ya en la tercera no hubo colisiones con la anterior y son pocos elementos, ¿sí? Esto no necesariamente es tan feliz, ¿sí? Entonces necesitamos varias funciones de hashing, un buen número. Bueno, eso puede ser un problema, pero en el peor de los casos hay una solución que no vamos a ver acá, eventualmente haré un video así opcional para que lo vean. Hay una forma de construir estas cosas usando lo que se llaman grafos, que es casi un tercio de la materia, pero lo último que vemos, y usando algunas cositas que se escapan un poco. Así que a lo sumo haré como un video opcional para quien quiera verlo si le interesa, pero no es algo que vamos a ver ahora. Así que bueno, ahí terminé con esto. Y ahora, Dato, me puedes aniquilar a preguntas con esto. Sí, recién cuando estábamos empezando con este último, aparecen un par de preguntas de hashing perfecto. Si quieres, vemos esa. O sea, en realidad todos estos son hashing perfectos, porque son aquellos que evitan colisiones directamente. Uno es el esquema de FKS y el otro es hash and displace. Sí, tienes toda la razón. Las preguntas eran sobre FKS. Sí. Ahí, Sebastián pregunta si el esquema FKS es como un hash abierto por el tema de la subtabla, y en la misma línea, Mauro dice, no veo cuál sería la mejora de FKS comparado con un abierto con una lista. Pero dice que no terminó de entender lo de la subtabla. Antes tenía la pregunta formulada de otra manera. Sería parecido a un abierto, en el sentido de que sí tenemos esto de las subtablas, pero adentro no somos una lista, somos una tabla. Eso en una lista yo no puedo indexar en nodo 1. Recuerden eso. Esto yo voy e indexo. ¿Por qué indexo en la segunda tabla? Por lo que me diga la segunda función de hashing que esté guardada ahí. ¿Sí? En ese sentido mejora. Yo sé que en cada una de estas subtablas tengo pocos elementos, como en un hash abierto. Eso es cierto. ¿Sí? La ventaja acá es que yo después voy a indexo rápido usando solo una función de hashing. Entonces, aunque la cantidad de elementos crezca un tanto más, igual se la va a bancar. ¿Sí? Y todo considerando que estamos buscando una función de hashing que que obtiene que no hayan colisiones. No hay búsqueda lineal en la subtabla como si la hay en las listas del abierto. Sí. Justamente, o sea, es esa la ventaja. Lo hace más rápido por ese lado. Obviamente en el abierto lo que buscamos es evitar eso redimensionando cuando podamos. Brian pregunta sobre el hash and displace. No entendí por qué el negativo en el 5. Ese menos 1. Menos 1 es para aquellos, como Jorge no tiene colisiones, eso significa que nadie, absolutamente nadie más que él, tiene como valor de la primera función de hashing el 5, ¿sí? Porque si no habrían colisiones y los trato como los casos anteriores, ¿sí? Entonces, como yo sé que nadie más cae acá, significa que puedo usar este espacio para indicar qué es lo que necesito. A Jorge lo metí en la posición que sobró, ¿sí? Y si hubiesen más que no colisionaron, los meto al azar, no me importa. Entonces, como sé que nadie más que Jorge cae acá, lo pongo en negativo para diferenciarlo de esto. O sea, podría ser un booleano más que un negativo. O sea, eso da lo mismo. ¿Sí? No es que tiene que ser sí o sí un negativo, es una forma de representarlo y que en general lo tratan así y me parece bastante sencillo de ver. Entonces, es distinguir si el número representa una función de hash o directamente una posición. Exactamente. O sea, este número, si es negativo, representa una posición. Yo sé que en la posición aplico, Jorge, aplico la primera función de hashing, me da 5. Ok, acá hay un número negativo, significa que en positivo tengo que ir a esta posición, ¿sí? Si ahí tendremos un pequeño problema con el 0 tal vez, y ahí tal vez sí convendría en vez tener como un booleano separado como ok, o si no nos guardamos como un negativo 0 entre comillas en nuestra definición gráfica. Ahí, o sea, ahora pensando en el momento, creo que lo mejor sería tener como otro campo, decir, ok, un true o false de, ok, esto es posición o es función de hashing. O un enum, como sea. Franco pregunta, ¿y Sí. si hubiera colisiones en todas las funciones, qué pasa? ¿Falla la creación del hash o se llena de negativos? No, si hay colisiones, o sea, primero,
los negativos aparecen solamente por la primera función de hashing, ¿sí? La primera función de hashing dice, bueno, de a grupitos de quiénes vamos a ir trabajando, ¿sí? Si entre estos tres, o sea, si agarramos primero a Dato, Cami y Mati, ok, no logramos encontrar ninguna en donde no colisionen entre ellos, por ejemplo, que son los primeros, listo, esto no se puede crear. Ese es un problema, ¿sí? Obviamente. Por eso, la negrita en varias funciones de hashing que consideremos buenas, que distribuyan bien y todo lo demás, para asegurarnos de que la probabilidad de que eso pase sea, digamos, nula. O sea, si son buenas funciones de hashing, tenemos, no sé, 8 o 10 funciones de hashing, es poco probable que nos pase. Porque de vuelta, el chiste es que ya aplicando la primera, o sea, este es un caso súper forzado, ¿sí? Pero la verdad es que ya en la primera deberían haber pocas colisiones, deberían haber pocas listas con 3, 4 elementos. Deberían haber la mayoría que estén sueltos. Eso porque todas las funciones deberían distribuir bastante bien. Yo incluso en algún momento podría agarrar y usar, no sé, algunas funciones de hashing que vayan dando vueltas que sean comunes de hash y hacer alguna prueba como para mostrar, bueno, tengo 10 elementos que pasan. Robin pregunta si Jorge iría a la primera posición libre o a cualquiera. A cualquiera libre, o sea, que en este caso va a ser una sola porque es solo Jorge. Jorge es el que cayó sin sinónimos, pero supongamos que acá aparece, supongamos que tenemos un lugar más, ¿sí? Acá tenemos un lugar más. Y había otra persona más, no sé, pongamos Agustín como en el otro ejemplo. Tampoco tiene colisión. Bueno, ¿cómo los ordenamos? Yo diría, bueno, vamos uno por uno diciendo, bueno, a ver, esta posición está libre, listo, acá pongo al primero que quedó sin sinónimos, Jorge. Después, no sé, vamos a la siguiente, listo, Agustín, venís acá. Fin. Supongamos que a Agustín la primera función de hashing le daba 0. Entonces acá pondríamos menos 6. ¿Sí? Y ya no hay más de esto, y había quedado pendiente una pregunta de Hernán sobre performance, sobre estos números que mostraste, supongo, que decía, ¿las pruebas son realizadas con conjuntos de datos específicos? O sea, ¿cómo son determinados los rendimientos de cada hash? Le voy a ser honesto, no tengo ni la más pálida idea porque esto lo saqué de, a ver, este Cuckoo Hashing, esto para que di los datos, lo daban antes en organización de datos y por lo menos este cuatrimestre también lo siguen dando por razones obvias. Y Luis, que es el profesor de la materia, sacó números, o los sacó de algún lado, o creo que no sé si no están también en un libro, y no sé si incluso no están en Wikipedia, la verdad, pero bueno, lo sacó de algún lado. ¿Con qué clase de datos lo sacó? Si fueron generados de forma aleatoria, con una longitud específica o qué, la verdad no tengo ni idea. ¿Sí? O qué tipo de análisis se hizo. ¿Alguna más? No, te veo una de Hernán que creo que le intenté responder Okay. el desacuerdo este que habíamos tenido antes, pero de momento no. Bueno, espero un minuto y si no, ya corto, así. Bueno, ¿quedó alguna pregunta de datos? Si no. No, no. Bueno, entonces volvemos 7 y 5 para la práctica, o no sé, Jorge, ¿estás? No sé si estás. Estoy. Decí vos cuando arranca. Dale, sí, 7 y 5, perfecto. Buenísimo. Bueno, En punto, chicos. termino transmisión. Y